Sí, buenas tardes, apreciados hermanos. Nuevamente estamos aquí con la tecnología, intentando pues transmitir unas palabras de aliento, ¿verdad? Unas palabras cristocéntricas para poder avanzar en estos momentos de pandemia donde es un poco complejo poder reunirnos. Aunque el sábado pasado estuvimos reunidos en la iglesia, por ahí vi a José Ramón, vi a Santiago, que no lo pude saludar. Este, Miembros de nuestro grupo pequeño, pues poco a poco, si Dios lo permite, estaremos iniciándonos en las actividades presenciales. Así que sigamos orando a Dios para que Él pueda ir dirigiendo todo y que muy pronto podamos reunirnos de manera presencial los días martes. Si no, pues es posible en la casa de la hermana Mari, por los temas de la pandemia y todo eso, pudiéramos hacerlo en la iglesia. Así que vayamos orando por esto y meditando para ver si en el mes de octubre podemos arrancar con nuestras reuniones presenciales en la iglesia. Y bueno, hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con el proceso de las parábolas que estamos estudiando todos estos martes, especialmente estas parábolas que el Señor nos dejó, que nos dan mucha enseñanza en estos momentos. Y hoy vamos a estudiar una parábola interesante que es la parábola de la oveja perdida. Es una parábola muy corta que fue mencionada por nuestro maestro en un momento de crítica fuerte hacia sus actos de amor para los pecadores. Y es importante que resaltemos esta parábola, pero sobre todo resaltemos algunas características, como ya les he dicho en otras ocasiones, que normalmente cuando se tocan las parábolas no se extraen estas enseñanzas importantes. El Señor siempre, de cualquier alimento espiritual, tiene muchas aplicaciones. Lo hemos visto varias veces en las diferentes temáticas que hemos utilizado, pero también lo vamos a ver en esta tarde. Así que les invito a que podamos inclinar el rostro con mucha reverencia para tener una oración y comenzar entonces las lecturas bíblicas. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus misericordias, te damos las gracias porque tú has proveído todo lo necesario para cada uno de tus hijos. Ahora que vamos a hablar del buen pastor y de la oveja perdida, quiero pedir tu Santo Espíritu para que pueda estar con nosotros, que pueda trabajar en nuestras mentes y también en nuestros corazones. Y esto puede ayudarnos, Señor, a poder imitarte y poder transitar por este mundo de una manera desarrollada bajo tus preceptos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Entonces, hoy vamos a hablar de la oveja perdida. Para ello vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 15, ¿verdad? A partir del versículo 1. Leo en Lucas 15, a partir del versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otras gentes de mala fama se acercaban a Jesús para escuchar. Y los fariseos y maestros de la ley le criticaban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Aquí vemos cómo el capítulo 15 de Lucas comienza con una terrible escena, ¿verdad? Cómo estos maestros de la ley, cómo estos fariseos, personas entendidas de la época, personas que realmente tenían un nivel teóricamente espiritual más consolidado que otros, pues criticaban al maestro. Pero ¿por qué eran las críticas? Simplemente porque él compartía con lo que ellos llamaban pecadores. Entonces el Señor a continuación les relata una grande enseñanza. Dice el versículo 3. Entonces Jesús les contó esta parábola, ¿verdad?
les habló en parábola, les dio esta enseñanza. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros. Y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: felicitadme porque ya he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que hay también más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Aquí el Señor nuevamente está utilizando un poco la temática matemática, como lo hemos visto en otros momentos, como lo vimos el martes pasado con las muchachas, ¿verdad? Las vírgenes, como lo hemos visto en la parábola del sembrador. El Señor, de una manera sencilla, utiliza varios términos y algunas veces numéricos para darnos a entender la importancia. Así que, aunque estos fariseos no le daban importancia a ese 1%, a esa única de las 99 o de las 100, aquí vemos que el Señor sí le da importancia. Y esta es la primera aplicación que vamos a extraer hoy de la parábola. El Señor no considera nada insignificante. Nuestro Dios no considera insignificante lo que es pequeño o lo que no es tan abundante. En la parábola de 100 ovejas, aunque una se hubiera descarrilado, aquí nos dice la parábola que se esfuerza, que desarrolla estrategias y cuando logra el objetivo por esa única de las 100, entonces la coloca contento en sus hombros, le da reposo, le da tranquilidad y va y celebra. Y esto era lo que no entendían los fariseos o lo que ellos no querían entender. Esto era lo que ocurría en esos momentos y que ocurre muchas veces hoy en día, que juzgamos, que señalamos y a veces no lo hacemos con nuestras manos, con nuestro dedo de señalar, ¿verdad? Sino muchas veces lo hacemos con nuestros actos, lo hacemos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y esto ante los ojos de Dios es algo muy, pero muy delicado que debemos de meditar y debemos darnos cuenta. La parábola del buen pastor evoca el cuidado de Dios hacia nosotros, la preocupación que Dios tiene hacia nosotros, lo que es el rescate divino, el empeño que tiene Dios en una búsqueda y rescate. Cuando alguien se extravía o está perdido, o como hemos visto aquí en nuestro país, que a veces hay mujeres o niños que no se consiguen, pues se empieza un protocolo de búsqueda y rescate, los organismos se unen y todos van día a día esforzándose. De esto consiste la parábola de la oveja perdida o del buen pastor, del rescate que Dios tiene por nosotros. Ahora, como hemos hablado en otras parábolas, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta y podamos extraer enseñanzas que no son muy comunes cuando se analizan estas historias, estas formas en que el Señor quiso darnos a entender mensajes especiales. Y quería que nos hiciéramos unas preguntas como la siguiente. ¿Por qué Jesús nos comparó como ovejas? Tiene que haber algo esencial en las ovejas que se asemeja a nosotros como sus hijos. ¿Qué es lo que nos transforma en ovejas? En la parábola, por supuesto. ¿Cuáles son las características de las ovejas para que seamos comparados con ellas? ¿Qué debemos aprender para ser como una oveja? Estas preguntas van a quedar en el aire mientras vamos a ir desarrollando, por la gracia de Dios, este pequeño estudio, ¿verdad? Podemos decir que básicamente la oveja es un animal dócil, es un animal tranquilo, es un animal que no tiene acciones naturales de agresividad, no tiene ningún mecanismo natural de defensa, es indefenso, es totalmente vulnerable. Los que conocemos las ovejas y hemos visto de ellas podemos realmente ratificar lo que estamos mencionando. Y como vemos, está al final de la cadena alimenticia.
es totalmente indefenso, no se defiende, no tiene habilidades para la lucha, no es como otros animales que sí saben cómo capturar a sus presas o tienen características en sus patas o en su boca para poder luchar y defenderse. Las ovejas no tienen esto. Esto es muy interesante que nosotros lo resaltemos en esta tarde, porque vamos a descubrir que nosotros realmente dependemos de nuestro pastor, totalmente. Y al Señor colocar en la parábola este animalito, que es una oveja, nos muestra cuál es la actitud que debemos tener nosotros ante la grandeza y la soberanía de Dios. Nosotros debemos ser totalmente dependientes de Jesús. Cuando la Biblia dice que Él dio la vida por sus ovejas, es porque si alguien no lo hacía, todas estarían perdidas. Todas. Ya no estamos hablando del 1 versus 99, estamos hablando de las 100 ovejas estarían perdidas. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque ellas no pueden defenderse solas. Y esto es importante que nosotros lo podamos asimilar bien. Tú y yo no vamos a poder defendernos solos. No podemos defendernos. No tenemos esa cualidad. Nuestra naturaleza no nos permite defendernos porque somos como las ovejas. No tenemos habilidades para luchar contra el pecado, ¿verdad? Estamos de últimos en la cadena alimenticia espiritual. Somos devorados por el león rugiente. Somos vulnerables. No tenemos ningún mecanismo de defensa. Somos dóciles a nivel espiritual. Necesitamos del pastor. Es importante que el pastor esté a nuestro lado. Vamos entonces a ir haciendo algunas comparaciones con relación a la actitud de las ovejas. Sería bueno que nosotros resaltemos un poco el contraste entre ovejas y hombres, para darnos cuenta que hay ciertas diferencias que debemos tener en cuenta o debemos tener muy pendiente, que nos hacen desfasarnos, nos hacen alejarnos de la realidad de la parábola de la oveja perdida y del buen pastor. Es evidente que siempre nosotros queremos defendernos. Siempre queremos que prevalezca nuestra justicia propia. Siempre queremos tener la razón y luchamos a veces hasta el final por eso. Y a veces nos parecemos más a cobras que a las mismas ovejas. Si alguien nos pisa o nos hace algún daño, queremos picarle. O de hecho, así lo hacemos. Nuestra naturaleza pecadora nos hace reaccionar de esa manera. La Biblia nos dice que Él es quien nos defiende. ¿Quién? Cristo Jesús. Que Él es quien nos protege, no nosotros. Ya hemos hablado de las características un poco de las ovejas y de esta parábola. Necesitamos ponernos en sus manos. Somos ovejas y no cobras. Esta es otra explicación que debemos extraer de la parábola. Tú y yo dependemos totalmente de Dios. No nos creamos ningún engaño del enemigo, porque tenemos algunas cosas que Dios nos ha bendecido, o porque tenemos una buena dicción en palabras, o porque tenemos pues algunas características especiales en las amistades, o porque tenemos buenas relaciones interpersonales. Tengamos cuidado, porque somos ovejas y Cristo es nuestro pastor y no somos cobras. No tenemos que defendernos, no tenemos que exigir justicia. Las ovejas se dejan guiar y necesitan de un pastor. La palabra de Dios nos dice que debemos dejar sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esto es otra enseñanza que nos da la parábola. Esa oveja perdida se descarriló y el Señor hizo todos los esfuerzos. Y al encontrarla, entonces la oveja permitió ser encontrada. Cuando nosotros nos autodefendemos, cuando ocurren cosas en nuestra vida y nosotros queremos utilizar nuestra propia justicia o queremos ajusticiar a la gente o queremos pagar mal por mal en vez de pagar bien a pesar de que nos den mal, entonces estamos diciéndole a Jesús: no necesito de ti.
Tu defensa no sirve para mí. Tus decisiones sobre mis problemas no son los mejores. Tú no sabes lo que es mejor para mí. Y estamos entrando en una discrepancia total con las características de la oveja. Imagínense ustedes que Jesús consigue esa oveja número 1 de las 99 y cuando la va a tomar para ponerla en sus hombros, esa oveja se pone rebelde, pela los dientes y muerde la mano de Jesús. ¿Se imaginan esa situación? Es totalmente irreal. Ya no sería una oveja, ya sería un chivo o sería un mamífero agresivo. No es naturaleza de la oveja tener esa cualidad. Las ovejas producen lana todo el tiempo. Los estudiosos de las ovejas dicen que ellas desde que nacen están produciendo lana. De hecho, la lana es una de las ventajas y beneficios que ofrecen las ovejas a nivel mercantil, a nivel empresarial. Y mientras más esquiladas están, mientras más las afeitan, más producen lana. Ellas no necesitan a nadie que les diga produzcan, produzcan. Es algo natural en ellas. Ellas producen lana. Simplemente no dejan de producir, no paran de producir. Ellas siempre están generando algo, en este caso la lana. Fructifican siempre. Si las afeitan, empiezan a producir. Si las vuelven a afeitar, siguen produciendo. En otras palabras, la oveja entiende el principio de producción, ganar a otros, de desbordar, hablar de Jesús, vivir a Jesús, tomar la iniciativa, no quedarse paradas, no esperar que las cosas pasen, sino que están siempre dispuestas. Esto es una realidad en las ovejas, en comparación con su producción de lana permanente. Las ovejas no comen cualquier cosa, ¿saben? Los entendidos en las ovejas también se dan cuenta que ellas no comen desperdicios, no es como los chivos. Los chivos normalmente se conocen como carroñeros del interior. ¿Por qué? Porque ellos comen todo lo que ven. Hasta a veces se comen pedazos de plástico y lacas. Todo lo que les parece apetitoso se lo quieren comer. Es decir, a veces comen cualquier cosa. Las ovejas, en cambio, comen pasto y pasto fresco, que esté bueno, en buenas condiciones. No comen cualquier basura. No van detrás de todo tipo de alimento. Eso es normal en una oveja. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros, algo fresco. La palabra de Dios, cada día que la leemos, nos trae alimento fresco y alimento único para ti y para mí. La palabra de Dios es una fuente de agua limpia. No puede derramar agua sucia. La palabra de Dios solo tiene agua limpia. Es por eso que las ovejas no comen cualquier alimento. Y tú y yo, como ovejas de nuestro Dios, debemos seleccionar el alimento que comemos. Debemos estar pendientes con lo que ven nuestros sentidos, nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que dicen nuestras palabras, lo que huele nuestro olfato, lo que sensa nuestro tacto. Es muy importante que como ovejas sepamos que no podemos alimentarnos de cualquier cosa. Otra característica especial de las ovejas es que ellas oyen y conocen la voz de su pastor. Y esta es la característica más importante de la oveja, escuchar la voz del pastor. En cierta historia nos comenta que en un lago en África llegaron 3 pastores. Uno fue el primero y así fueron llegando los otros 2. Tenían aproximadamente unas 200 ovejas cada pastor. Y la historia nos cuenta que llegó uno y empezó ahí en ese lago de África a darle un espacio cómodo a sus casi 200 ovejas. Y los que estaban viendo esa situación nos cuentan de que llegó otro pastor y llegaron otras 200, casi 200 ovejas más y ahí se mezclaron y llegó finalmente el último pastor y habían casi 600 ovejas juntas. Y los que estaban viendo toda esta escena se preguntaban cómo eran estos pastores para identificar sus ovejas. Y saben, la historia nos cuenta que ya
Cuando empezaron a retirarse, los pastores hablaban y las ovejas le seguían. Se fue el primer pastor y se llevó casi sus 200 ovejas. Luego el segundo pastor y se llevó sus ovejas. Y el último de igual manera lo hizo. Así que las ovejas siguieron a su pastor sin mezclarse con las otras, sin perderse con las otras. La oveja debe conocer la voz de su pastor. Y la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, apreciados hermanos, es: ¿tú escuchas y identificas la voz del Señor? ¿Tú realmente conoces la voz de nuestro pastor Jesús? Otra característica importante que quiero resaltar antes de terminar este pequeño estudio es: la oveja es el único animal que no grita al morir. No se irrita y no intenta huir. La oveja es un animal humilde. Es un animal que se deja llevar. Por eso es importante escuchar la voz del buen pastor y dejar nuestras cargas sobre él. La oveja es un animal bastante ingenuo, inocentón, pudiéramos decir ahora. Es tan ingenuo que no sabe discernir entre la hierba buena y la hierba venenosa. Por eso es importante que el pastor vaya adelante, guiándolas y orientándolas y alguna vez corrigiéndolas. ¿Para qué? Para que no nos alimentemos de la hierba venenosa y finalmente tengamos cólicos o hasta podamos terminar envenenados. La oveja también es un animal muy miedoso. Los estudiosos de las ovejas nos dicen que cuando ellas observan que están solas y les da miedo, pues empiezan a temblar y salen corriendo. Y cuando esta reacción se produce en una de ellas, las otras pueden ser influenciadas fácilmente. Y por el miedo que tienen, al salir del redil corriendo, despavoridas, pues finalmente pueden ser una presa fácil y devoradas completamente por un lobo rapaz. Así que cuando la oveja pierde la noción de la tranquilidad y le da miedo, entonces hace cosas totalmente equivocadas y se pone en riesgo ella, pero también pone en riesgo ¿a quién? A otras de las ovejas. Es muy sensible a la perturbación. Los estudiosos nos enseñan que a veces las moscas están en su cara, en su rostro, en su cabeza y la dejan aturdida. Ella empieza a mover su cabeza de un lugar para otro, intentando huir de ese asedio, de esos insectos, de esas plagas, y a veces también salen corriendo, sin dirección, a la deriva. Influenciando a veces a otras a hacer lo mismo, sin que estén asediadas por las moscas. Por eso es que el pastor, cuando ve esto, moja la cabeza de las ovejas con aceite para apartar las moscas. Y esto me acuerda mucho al salmo del pastor. ¿Recuerdan, familia? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El pastor, Cristo Jesús, siempre está dispuesto a ayudarnos en lo que necesitemos. Ya para ir terminando, vamos a hablar de cómo el pastor corrige y guía a las ovejas. Tiene una vara y un cayado. Con la vara, el pastor atrapa a la oveja por el cuello. Por tener mucha lana, muchas veces las ovejas se enredan entre los espinos y entonces el pastor con la vara pues las va ayudando y las va guiando. Pero también con el cayado muchas veces el pastor las guía y evita que ellas vayan a lugares que no están permitidos. O cuando una oveja se desespera y el miedo la aborda,
y quiere salir corriendo como una cabra loca, así como muchas veces hemos escuchado esa expresión, pues el pastor con el callado la guía y la sujeta. Muchas veces los estudiosos de las ovejas nos cuentan de que a veces el pastor tiene que darles un golpecito para que ellas puedan reaccionar. Finalmente, lo que vamos a extraer de esta parábola es que la oveja es totalmente dependiente del pastor. Ese es el comportamiento de la oveja. Necesita del pastor para alimentarse. Necesita del pastor para beber agua. Necesita del pastor para defenderse de los depredadores y de los ladrones. Es totalmente dependiente. Y es muy importante que nosotros recordemos esto de la parábola y podamos asimilar esta enseñanza en nuestras mentes y nuestros corazones y podamos asegurarnos de que realmente somos ovejas del redil, con todas las características que nosotros hemos estado mencionando. Pero por sobre todas las cosas, apreciados hermanos, la oveja conoce la voz del pastor. No puede ser ya como son guiados otros ganados o otros animales. Normalmente por lo menos las vacas, este tipo de ganado, basta con soltarlo e irle gritando cosas y hay algunas personas en diferentes lugares y de esa manera van guiando a todas ellas. Las ovejas no pueden ser guiadas así. Es necesario que la oveja conozca la voz del pastor y el pastor vaya al frente del camino para que ella le pueda seguir. ¿Se dan cuenta por qué nuestro Dios en su perfección utilizó a la oveja como una enseñanza grande para ti y para mí? Somos sus ovejas y el pastor necesita guiarnos por el buen camino. Pero saben, muchas veces escuchamos la voz de Dios pero no la seguimos. Dios no puede estar gritando en nuestros oídos como se hace con las vacas o con otros animales y nosotros intentar pensar que eso es suficiente. Ve para allá, ven acá, no hagas esto, haz esto. Esa no es la forma de guiar a las ovejas. Muchos dicen, estoy esperando que Dios me diga algo, que Dios me responda. Pero ya Dios ha hablado, ya en su palabra ha dicho muchas cosas. Y a veces usa al pastor de nuestra iglesia, a veces usa a nuestros hermanos queridos, a veces utiliza los grupos pequeños, a veces utiliza experiencias de la vida y a veces nos comportamos como cobras o nos comportamos como unos cabritos y no queremos atender al llamado del pastor. Finalmente, si no atendemos la voz del pastor, caeremos al abismo y estaremos perdidos. Oigamos la voz de Cristo y sigámosla, pues es la única voz que nos llevará salvo al redil. Recordemos la historia que les he comentado de los 3 pastores y las 200 ovejas. Cuando cada pastor se retiró de ese lugar, las ovejas le siguieron, no se mezclaron y pudieron continuar el camino de seguridad y el camino preparado por el pastor para cada una de ellas. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a comprender este mensaje de salvación que es especialmente para ti y para mí. Aunque esta parábola en su momento histórico, en ese momento en que Jesús la contó, iba dirigida especialmente a los fariseos y a los maestros de la ley, que eran unos verdugos y que no querían permitir que esa oveja perdida fuera rescatada. Hoy, este día martes, el Señor nos ha llamado a reflexión de las características de la oveja. Que seamos dóciles, que seamos humildes, que reconozcamos nuestra dependencia de Dios, que reconozcamos que no valemos, que no podemos ir por nuestros propios medios. Y de esa manera
reconociendo todas esas características reales en nuestra vida espiritual, poder reconocer la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que nos ayude a crecer espiritualmente. Y a continuación les dejo un bonito coro que nos habla del buen pastor. Muchas bendiciones. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me harán descansar, junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor, confortará mi alma, en su senda me guiará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Fuerza para seguir, y verán mis enemigos tu inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor, ya mi copa rebosando está de tu paz. Desde hoy y para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré. Desde hoy y para siempre tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días.